qué alegría de ser un testigo de Dios, es sentirle por fe en el corazón, y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida aún más, mucho más. Señor Jesús, concede el descanso eterno a aquellos por quienes derramaste tu preciosísima sangre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a esta celebración de la Sagrada Eucaristía que ofrecemos de manera especial por don José Mauricio Rojas, por don Pascual Roberto, eso sí sabemos con claridad, por don Pascual Roberto, para que el Señor le conceda a él la paz, le conceda el perdón, le permita contemplar la luz de su rostro y escuche la oración que brota del corazón de cada uno de ustedes como familia, como amigos, como cercanos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con sinceridad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor. Hagámoslo en un instante de silencio. Humildes y arrepentidos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, de nosotros, ten piedad. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, que nos has fortalecido por el misterio de la cruz y nos has sellado con el sacramento de la resurrección de tu Hijo, concede en tu bondad a tu siervo Pascual Roberto gozar de la compañía de tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse, escuchemos atentos la palabra que el Señor hoy nos ofrece. Primera lectura del profeta Amos.
Buscad el bien y no el mal, y viviréis, y así estará con vosotros el Señor Dios de los ejércitos, como deseáis. Odiad el mal, amad el bien, defended la justicia en el tribunal. Quizás se apiade el Señor, Dios de los ejércitos, de los supervivientes de José. Detesto y rehúso vuestras fiestas, oráculo del Señor. Quiero oler vuestras ofrendas, aunque me ofrezcáis holocaustos y dones, no me agradarán. No aceptaré los terrenos cebados que sacrificáis en acción de gracias. Retirad de mi presencia el estruendo del canto. No quiero escuchar el son de la cítara. Fluya como agua el juicio, la justicia como arroyo perenne. Palabra de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, que voy a alabarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo, Dios, tu Dios. No te reproches tus sacrificios, pues siempre están a tus holocaustos ante mí, pero no aceptará un becerro de tu casa, ni un cabrito de sus rebaños. Pues las fieras de la selva son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo, tengo mano cuanto siga en él en los campos. Si tuvieras hambre, no te lo daría, pues el orbe y cuanto lo llena es mío. Comeré yo carne de toros, beberé sangre de cabríos. Porque recitas mis preceptos y tienes siempre en boca mi alianza, tú que detestas a mis ensañas y te echa espada a mis mandatos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba osando. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: id. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo, le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Tengan la bondad de sentarse, hermanos.
Les hago una preguntita, ¿se escucha bien desde aquí? Clarito. Hermanos, para este día en el cual y durante esta celebración recordamos los 9 días de la Pascua de Don Pascual, ya lo escuchábamos en boca del Padre Luis Carlos, esa simbología tan hermosa, la Pascua de Don Pascual, no la muerte, sino la Pascua. Nos congregamos como comunidad cristiana, como familia, para celebrar el misterio más grande y más hermoso, el tesoro que tenemos los cristianos católicos. Qué hermoso saber que la Eucaristía nos congrega para todos los momentos de nuestra vida y para todas las jornadas de nuestra existencia. Qué hermoso saber que la Eucaristía es ese momento celebrativo, ese momento sagrado que nos permite a nosotros celebrar la alegría no de la muerte sino de la vida. De suyo, los sacramentos por lo general se recomienda se han de recibir en torno a la Eucaristía. Si bien es cierto que el misterio de la partida de este mundo no es catalogado dentro de los 7 sacramentos, bien es cierto que la teología lo llama también sacramento, porque el momento de la Pascua para nosotros no puede ser un sello de desgracia, sino tiene que ser para nosotros un sello de bendición, y el sacramento es eso, una bendición. Dice el padre Anthony de Melo, un latinoamericano que escribió y que difundió mucho su pensamiento hace algunos años, dice que la muerte también debe ser constituida como sacramento, porque somos sellados en camino hacia lo eterno, porque somos sellados en una nueva experiencia de vida, y que por tanto el sacramento que indica sello también puede estar relacionado con la Pascua, con la partida de este mundo. Y entonces qué hermoso para nosotros, para ustedes como familia, poder celebrar el sacramento para recordar un momento de sacramento de Don Pascual, el momento en el cual sella un periodo de su vida, porque bien sabemos que nuestra vida no es simplemente los años que vivamos aquí, sino que nuestra vida va es prolongada, va es elevándose hacia lo eterno, va elevándose hacia Dios. Por tanto, la partida, la Pascua, como ya he dicho, se constituye para nosotros, cristianos, creyentes en la resurrección del Señor, en ese momento gozoso de encuentro con Él, o de comenzar de alguna manera a disfrutar de lo que Jesús mismo ha prometido a sus fieles servidores. Y si bien es cierto que como seres humanos nos equivocamos, fallamos, a veces no somos lo que Dios quiere que nosotros seamos, en ocasiones Dios Santo. Bien es cierto que el Señor nos ama y no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven. Y Jesús mismo en el Evangelio de Juan dice: Padre, quiero que donde yo esté, estén también estos que tú me has encomendado, estos que son mis discípulos. Y sucede que por el sacramento del bautismo todos somos constituidos discípulos, creyentes, seguidores de Jesús. Por tanto, Jesús, en aquel momento de la oración sacerdotal del Evangelio de Juan, también estaba pidiendo por Don Pascual, también estaba pidiendo por cada uno de nosotros, porque el deseo de Dios no es que nadie se vaya a perder. El deseo de Dios es que todos lleguemos a la salvación y obtengamos la salvación. Ese es el deseo de Jesús. ¿Qué nos dice las lecturas hermosas que hemos escuchado para este día? En el Evangelio de San Mateo, recordamos ya colocándonos en contexto desde ayer, hay una súplica cuando van en el mar: Señor, sálvanos que perecemos, le dicen los que van en la barca con Jesús ante el tumulto de las olas en el Evangelio de ayer. ¿Por qué hago alusión al Evangelio de ayer? Porque de alguna manera este nos sirve como entrada al texto de hoy, que pareciera ser un poco como complejo a la hora de reflexionarlo. Jesús, finalmente, después de esa travesía en la cual muestra su poder y que tiene control sobre el viento, sobre el mar, sobre las realidades temporales, Jesús llega tranquilo a la otra orilla del lago, a la región de los Gerasenos.
La región de los Gerasenos de alguna manera se ubica como una región de gente poco creyente, de gente que vive despegada de lo que es la vida espiritual. Y por ello se presenta este caso que hoy el Evangelio nos está planteando. Pasa por cerca de un cementerio y allí salen 2 endemoniados a su encuentro. Es interesante el detalle que nos cuenta el evangelista, porque si bien es cierto que los endemoniados, entre otras, el demonio sabe quién es Jesús y lo identifica, y de otro lado, si sabían que Él les corría pierna arriba por la presencia del Señor, pudieron haberse escondido en las tumbas, pero aquí el detalle interesante es que intuyendo qué iba a pasar, cuál iba a ser el desenlace, estos hombres endemoniados salen al encuentro de Jesús. Es decir, que la experiencia de pecado, que la experiencia de esclavitud, que la experiencia de estar lejos de Dios desespera, no nos permite estar en paz, destruye, parte el corazón del hombre. Y entonces tal vez el evangelista lo que quiere en nosotros es suscitar eso. ¿Cuáles son esos demonios que podemos tener? Dios nos libre de una posesión, pero bien es cierto que tal vez yo primero y cada uno de nosotros tenemos demonios que nos roban la paz, que nos roban la libertad de los hijos de Dios, que no nos permiten estar tranquilos. Y el evangelista dice que estos endemoniados salieron de su cementerio y se presentaron ante la persona de Jesús, como queriendo decirnos a nosotros: reflexiona y también sal del cementerio en el cual puedes estar en tu pecado y ponte de cara, de frente al Señor que te quiere hablar, que te quiere liberar. Pero al mismo tiempo el Evangelio cuenta otro detalle. Eran tan furiosos estos hombres que nadie se osaba, se atrevía a transitar, a caminar por aquel sendero cercano al cementerio, por la situación que estos hombres vivían. Y entonces, ¿qué es lo que le dicen al Señor estos hombres? Reconocen en Él la presencia divina. ¿Qué quieres de nosotros, hijos de Dios? Hijo de Dios, ¿ha venido a atormentarnos antes de tiempo? Es decir, que hasta el mismo demonio conoce que la presencia de Jesús irrumpe en el tiempo y cambia la realidad del mundo. Eso es lo que nos permite ver este texto. Unos hombres endemoniados de alguna manera descubren en la adorable persona de Jesucristo el poder y la fuerza de Dios, el dedo de Dios que ha llegado al mundo y que tiene el poder para transformar, para cambiar, que tiene el poder para generar luz en la vida y en el corazón de las personas. Y nos presenta también una gran piara, nos dice el texto evangélico, una gran piara de cerdos que estaban osando. Los cerdos en la cultura judía es un animal despreciable, es un animal que si un judío lo comía quedaba impuro y se consideraba prácticamente desecho del culto, no podía ser parte de la realidad de la comunidad cultural. Y entonces estos endemoniados ruegan a Jesús que si los va a echar, les permita ir a la piara de cerdos. Y miren lo que Jesús llega a hacer. Jesús en efecto los echa y con una palabra, id, los está sacando, los está expulsando de la vida de esos dos pobres individuos que están sufriendo ese peso y esa situación de posesión demoníaca, podríamos decirlo. Pero al mismo tiempo genera dos realidades nuevas. Primero, libera a aquellos hombres que han estado en ese sufrimiento, los suelta del espíritu del mal que los ha estado atormentando. Y segundo, hace que los cerdos se ahoguen. Podríamos decir, ¿qué culpa podían tener los pobres animalitos? En el significado teológico, Jesús está ahogando el pecado, está ahogando lo que contamina al hombre, está quitando de la vida y del ambiente aquello que esclaviza, aquello que destruye, aquello que oscurece la realidad de la persona humana. Por eso el Evangelio nos cuenta que
los cerdos se fueron acantilado abajo y se echaron al agua y se ahogaron. Es decir, Jesús libera a unos y al pecado hace que desaparezca para lograr la libertad perfecta de los hijos de Dios. Un mensaje hermoso el que nos permite descubrir esta página del Evangelio de este día. Sin embargo, constatamos con tristeza algo con lo cual termina el Evangelio de hoy. ¿Qué es lo que dice al final? El pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Por eso decíamos al comienzo que la región de los Gerasenos era una región de unos habitantes poco creyentes, poco acogidos a la vida espiritual. Y en efecto, cuando vemos que ha llegado la salvación a ellos en la persona de Jesús, ellos se sienten hostigados y van a pedirle que se marche de su país. Uno podría decir qué actitud tan retrógrada la de estos gerasenos. ¿Cómo es posible que, viendo que llega quien es capaz de liberarlos y de darles luz, cómo es posible que le rueguen que se vaya de su país a aquel que los está liberando? Pero tristemente descubrimos que ese es el ciclo de la historia y que se sigue manifestando en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros contemplamos la presencia de Jesús? Llega Jesús a nuestra vida a través de una persona, de una orientación, de una experiencia que nos suceda. ¿Y cuántas veces nosotros, yo primero, somos capaces de decirle: márchate, vete, estoy bien aquí solo, no necesito de ti, por favor, váyase Jesús? Y a veces nosotros, con nuestras actitudes y con nuestros pecados, llegamos a actuar como los habitantes de la región de los Gerasenos. Es decir, le rogamos a Jesús que se marche de nuestras vidas, que no lo queremos en nuestras vidas. Y es aquí donde el Evangelio de San Mateo quiere dejarnos a nosotros una reflexión clara. Atentos. Jesús viene para liberar al hombre, para quitar el pecado y las oscuridades de nuestra vida. Pero Jesús quiere también que nosotros estemos en esa disposición de dar una respuesta y de querer invitarlo, no echarlo, sino invitarlo a nuestra vida, hacer que Él venga y transforme nuestra realidad. Y finalmente, esto nos lo permite ver la primera lectura de la profecía de Amós. ¿Cuáles son las recomendaciones del profeta? Busca el bien y no el mal, y encontrarán vida. Y así estará Él con vosotros. ¿Cuál Él? El Dios del amor, el Dios del poder. Dice también el profeta: amad el bien, odien el mal. Los gerasenos quisieron seguir viviendo en su lejanía de Dios, por eso le rogaron a Jesús: márchate de aquí. Entonces el profeta nos está diciendo: hey, despiertos, amen el bien, busquen lo bueno, odien la oscuridad, odien el mal, defiendan la justicia, sean justos, y encontrarán entonces el amor, el cariño y la misericordia del Dios con nosotros. ¿Y qué nos dice también el Salmo, que resume perfectamente lo que hemos dicho hasta este momento? Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Hermanos queridos, estamos llamados a seguir el buen camino para contemplar la salvación de Dios. Ustedes como familia, como cercanos, seguramente podrán emitir un juicio de don Pascual, a quien estamos recordando con cariño, y como ya hemos dicho, estamos ofreciendo el santo sacrificio de la misa por él, y no solamente por él, sino también por su familia, también por su pueblo, porque todos nos beneficiamos de la Eucaristía. Y entonces seguramente él, en medio de su humanidad, de sus luchas, de sus errores y embarradas, pero también de sus grandes cosas que ustedes muy bien podrán conocer con certeza, en medio de sus luchas, seguramente se esforzó por seguir un buen camino, seguramente se esforzó por tratar de hacer la voluntad de Dios, por ser un buen hombre. Canonizable o no, solo Dios lo sabe. Dios es el único que nos juzga a Él y a nosotros.
pero estamos seguros, y ustedes como familia lo sabrán con sus experiencias de vida, que Él se esforzó seguramente por hacer la voluntad de Dios, por seguir los pasos de Jesús. Y por tanto, esta celebración que estamos oficiando, celebrando, no se puede quedar simplemente en un compromiso social, sino que le pedimos al Señor que aquel bautizado pascual que se esforzó por seguir buen camino, le permita contemplar la salvación que Él prometió en su Evangelio a todos los que creyéramos en Él. Que el Señor pues acoja con cariño y con bondad a este hermano nuestro, y a ustedes, querida familia, a sus hijos, a sus seres queridos, a su familia, a sus amigos, les conceda también la esperanza, el gozo, pero al mismo tiempo la destreza, la inteligencia para nunca decirle a Jesús, por favor, váyase de mi vida, sino por el contrario, que esta misma experiencia, que esta misma reflexión que estamos escuchando en el día en que celebramos los 9 días de la Pascua de Don Pascual, sea también un motivo hermoso donde Jesús nos hable a nosotros y nosotros podamos revisar nuestra vida, que sigamos el camino de Dios, que rechacemos el mal y nunca vayamos a rechazar a aquel que nos libera, a aquel que nos da vida, a aquel que entregó su vida por amor a nosotros. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Ten misericordia, Señor, de tu siervo Pascual Roberto, por quien te ofrecemos este sacrificio de alabanza. Te pedimos que en virtud de estos misterios de reconciliación merezca resucitar a la vida por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, pues en tu voluntad nos trae a la vida, tu providencia dirige nuestros días
y por causa del pecado un mandato tuyo nos devuelve a la tierra, de la cual habíamos sido sacados. Y quienes fuimos redimidos por la muerte de tu Hijo, por una orden tuya somos conducidos a la gloria de su resurrección. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío, mi Dios mío, yo creo en ti, pero aumenta mi fe. Señor mío, mi Dios mío, yo creo en ti, pero aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Este es el sacramento más grande de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis Felipe, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia, de manera especial, Señor, de José Fajardo, de su esposa, de sus hijos, de los familiares de don Pascual. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda, Señor, a tu hijo Pascual Roberto, a quien llamaste hace 9 días de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la enseñanza de nuestro divino Salvador Jesucristo, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, como amigos, dense fraternalmente un saludo de paz. Permanezcan en tu corazón.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Alma de Cristo,
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice el Señor, y al que venga a mí, no lo echaré afuera. Oremos. Confortados con los sacramentos que dan la vida, te pedimos, Señor, por el alma de nuestro hermano Pascual Roberto, a quien hiciste partícipe de tu alianza en la tierra, purifícalo por la virtud de esta celebración, para que pueda gozar eternamente de la paz de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso en tu paz. Concédele, Señor, el descanso en tu amor. Que nuestro hermano Pascual Roberto y todos los fieles difuntos, por la misericordia y el amor de Dios, descansen en paz. Para la visita al Campo Santo, les acompañará el seminarista, quien irá también de nuestra parte con nuestro saludo y nuestra cercanía para todos ustedes como familia y amigos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe y permanezca para siempre. En compañía de María Santísima y a vivir lo que hemos celebrado, pueden ir en paz. Un buen día para todos, que Dios los bendiga y fortalezca.